Continuamos estudiando la fiesta de Yom Kippur, Día de la Expiación. Vamos a tratar de ir de media hora en media hora para facilitarle a todos ustedes el estudio, ir viendo, reviendo, volviendo a ver lo que sea necesario y vamos a continuar luego con media hora más. Así que vamos a hablar un poquito del macho cabrío para Azazel. ¿Qué significa el macho cabrío para Azazel? Vimos que había que echar suertes de los dos machos cabríos que se presentaban delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, y Aarón, o el Cohen Gadol, el sumo sacerdote de turno, tenía que echar suertes sobre estos dos machos cabríos, y uno, el que tocaba con la piedra que decía al Adonai, era para sacrificarlo para Yahweh, y el otro, que sacaba con la piedra al Azazel, era para enviarlo al desierto, para poner las manos sobre su cabeza, transferirle todos los pecados, confesar todos los pecados de la nación, del pueblo, y enviarlo al desierto. Esto lo hemos visto en el Levítico del capítulo 16, como hemos visto antes, del versículo 7 al 10 y del 20 al 22. Entonces, para hacer expiación por el pueblo, se tomaban dos machos cabríos. La expiación era a través de los dos machos cabríos, sin defecto, y se echaban suertes sobre ellos. Uno era para Yahweh y se sacrificaba en el tabernáculo, y el otro para Azazel, que se llevaba al desierto. En general se acepta que enviar a Azazel, la palabra Azazel significa macho cabrío que se lleva el pecado. Es como que no se estuviera refiriendo a una persona en particular. Muchos lo han relacionado con deidades satánicas, con algún tipo de deidad satánica llamado Azazel, otros con el mismo diablo, denominándolo Azazel. Otros dicen que probablemente haya sido alguna deidad satánica que quedó de los hijos de Dios que se juntaron con las hijas de los hombres, y quedó alguno de esas mezclas, probablemente una mezcla de esos ángeles caídos con algún animal. Hay diversas teorías. Nosotros, en nuestro estudio en particular, no adherimos a ninguna de esas teorías. Nosotros tomamos la posición de que enviar a Azazel significa macho cabrío que se lleva el pecado al desierto. Macho cabrío que se lleva el pecado. Vamos a decirlo de otra manera. Chivo expiatorio. Para nosotros, enviarlo a Azazel significa es el macho cabrío que se envía con el pecado al desierto. En la Biblia no hay indicios que indiquen que se puede interpretar a Azazel como un espíritu maligno o como un ángel caído, sino que se lo supone simplemente como la ceremonia del chivo expiatorio, que significa nada más que enviar el chivo expiatorio para vagar en el desierto. Era elegido junto con la otra cabra a la cual se sacrificaba a Dios. Después el Azazel se conduce hacia las afueras del desierto y se libra como prueba de que no hay más culpabilidad en la comunidad. A ver si podemos entender eso. El sumo sacerdote confiesa los pecados sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel.
confiesa los pecados de toda la nación. El símbolo que tiene el enviar este macho cabrío sobre el que se confesaron los pecados de toda la nación al desierto, el símbolo que tiene es sacar los pecados de la nación, de la congregación, del pueblo, sacarlo y enviarlo al desierto. O sea que es una simbología muy importante, porque significa estos pecados ya no están más en el pueblo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la expiación, la cobertura de los pecados, pero ¿qué pasa si mañana el pueblo sigue haciendo lo mismo? Esto es muy, muy común entre la gente religiosa, que se arrepiente de sus pecados, los confiesa, pero no se aparta, no se aparta. Sigue cometiendo los mismos pecados nuevamente y sigue pidiendo perdón, sigue arrepintiéndose, pidiendo perdón, pero sigue sin apartarse. ¿Qué sucedería si el pueblo de Israel, el día de expiación, el día de Yom Kippur, sus pecados son cubiertos por la sangre del macho cabrío? ¿Qué pasa al día siguiente? Sigue haciendo lo mismo. Vuelve a ser exactamente los mismos pecados. Eso pasa con la gente religiosa. Entonces, el simbolismo de este cordero, de este macho cabrío, sobre el que se confesaban los pecados de la nación, del pueblo, y se echaba al desierto, se mandaba lejos, simboliza que el pecado no solamente es cubierto, sino que es erradicado, que el pecado es sacado de la congregación misma. Es muy interesante esto porque a mí me hace relacionar cuando Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y se le dio el libro para leer, y él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, y etc. Y ellos estaban asombrados por las palabras de gracia que salían de su boca, pero al rato se dieron cuenta, dijeron: pero este no es el hijo de José, es el hijo de María, sus hermanos están acá, etc. Y se los llevaron, y los llevaron al precipicio y trataron de despeñarlo. ¿Saben por qué les digo esto? Porque pasó una cosa muy, muy interesante con el cordero, con el macho cabrío que se mandaba al desierto. Se mandaba al desierto, pero muchas veces se pegaba a la vuelta y se volvía, y traía el pecado de vuelta, simbólicamente estamos hablando. Entonces, lo que se empezó a hacer, como costumbre, es que se llevaba al desierto el macho cabrío para Azazel, se llevaba a un despeñadero, a un precipicio, se lo empujaba y se despedazaba cuando caía. Eso es lo que trataron de hacer con Jesús cuando fue a Nazaret. ¿Me entienden? Entonces, realmente no hay un macho cabrío para Dios y uno para Satanás. Los dos machos cabríos son expiatorios y son símbolos de Yeshua, son símbolos de Jesús, de nuestro Mesías, son símbolos de Él. No uno dedicado al diablo, no, son símbolos de Él. Él es quien no solamente cubrió nuestros pecados en el altar y en el propiciatorio, sino que nos lavó los pecados, nos limpió de los pecados, y no solamente eso, sino que apartó de nosotros nuestros pecados. Es probable que tenga algo que ver el desierto con el lugar donde habitan los demonios, donde habitan los espíritus inmundos. Entonces sería como devolverle los pecados a quienes generaron el pecado. ¿Me entienden? O sea, devolverle los pecados a quienes generaron los pecados a través de este chivo expiatorio a Azazel. Lo mandamos al desierto, al lugar de habitación de los demonios, de los espíritus inmundos. Ahí lo mandamos a los pecados, de vuelta a quien los generó. ¿De dónde saco esta conclusión? De Lucas 11:24. Y digo probablemente, no digo seguro, son conjeturas, son análisis. Pero Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, por el desierto, buscando reposo,
y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Así que es probable que el significado de mandarlo a Azazel al desierto, era, estos pecados ya no son del pueblo, fue Satanás y sus huestes los que metieron el pecado en el pueblo, se lo devolvemos. El chivo expiatorio se lleva el pecado y lo erradica del pueblo. A mí me gusta ver el Salmo 103:12 en esta dirección, en este sentido. Cuando dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso está muy bueno, porque eso hizo Jesús, Yahshua HaMashiach, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, nuestro Jesucristo, hizo esto. Apartó de nosotros, por gracia del Padre, por gracia de Yahweh nuestro Dios, apartó de nosotros, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones a través del Cordero expiatorio, del chivo expiatorio, de aquel que se llevó los pecados de la nación al desierto. El término hebreo, sin habitar, quiere decir un desierto, quiere decir algo que está separado. Y procede de la palabra que tiene como raíz gazar, que quiere decir alejado o separado de. Es interesante porque Jesús fue alejado, fue separado del Padre. El pecado que cargó sobre sí mismo de todos nosotros hizo que fuera separado, que fuera enviado lejos, que fuera desvinculado, gazar, gesará en hebreo. Jesús dijo, he aquí, cuando estaba en la cruz, cuando era la hora, dice la Escritura en Mateo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta? El cordero, el chivo expiatorio, desvinculado aún de su mismo Padre, de Yahweh. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta? El pecado es lo que hace la división entre Dios y la gente, el pecado. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades, nuestros pecados nos han separado de Dios. Por eso cuando Jesús cargó nuestros pecados, como era ese chivo expiatorio enviado al desierto, cargó nuestros pecados, ¿y qué es lo que sucedió? Nuestras iniquidades cargadas sobre él han hecho división entre Yeshua HaMashiach, entre el Hijo de Dios viviente y su Padre Yahweh. Hubo una división. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se ha producido esta separación? Porque Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. El tema del cuerpo quemado fuera del campamento, ya lo vimos y nos detuvimos allí cuando explicamos el párrafo en la parte 1 de este estudio, que sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne, su estiércol. Y así es como fue sacrificado en la cruz, fuera del campamento, fuera. Esto tiene perfecto cumplimiento en Jesús el Cristo, cuando padeció fuera de la puerta. Lo vemos en Hebreos. Acuérdense que el libro de Hebreos es un libro referido totalmente a Yom Kippur. No podemos entender el libro de Hebreos si no estudiamos primero en la Torá de Dios
toda la fiesta de Yom Kippur y su significado profundo. Entonces recién ahí vamos a poder entender en el Nuevo Testamento la epístola a los hebreos. Entonces, realmente tuvo su cumplimiento perfecto en Jesús cuando padeció fuera de la puerta. Miremos Hebreos 13:11. Hebreos 13:11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales, ¿ven? Los cuerpos de aquellos animales, o sea, el becerro que se sacrificó por Aarón y su casa, y el macho cabrío que se sacrificó por los pecados del pueblo. Dice, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vamos a ver un cachito ahora que ambos animales representan, ambos machos cabríos, representan a Yahshua HaMashiach, a Jesús el Cristo. Y ambos, no era solo la ofrenda por el pecado y este no, o este sí y este no. Ambos representan y se consideran una sola ofrenda por el pecado. Levítico 16:5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación, un carnero y un carnero para holocausto. Entonces, si nosotros vemos en Isaías, capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí tenemos dos. Ahí lo tenemos dos. El cordero sacrificado y el cordero que carga el pecado de todos nosotros. El macho cabrío. Por eso es interesante que siempre nos refiramos a Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículo 3 vamos a ver, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solamente, dijimos, los cubría, no los podía quitar, no los podía lavar, limpiar, remover. Entonces, seguimos con Hebreos, capítulo 10, estamos, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Seguimos en Hebreos, saltamos al 18. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahí tienen a Jesús, que es las dos cosas, es el sacrificio, es el macho cabrío, pero también es el sumo sacerdote que presenta que entra en el lugar santísimo y rocía su propia sangre sobre el propiciatorio. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero detenerme en purificados los corazones de mala conciencia. Todo esto que estamos estudiando tiene un significado espiritual. No estamos estudiando esto para ir a sacrificar el día
10 de Tishrei, un becerro y 2 machos cabríos, uno sacrificado y otro largado a la avenida principal de nuestra ciudad, quién sabe a dónde, o empujado abajo de algún camión. No estamos hablando del ritual, estamos hablando del significado espiritual. El significado espiritual es Jesús el Cristo, Yahshua HaMashiach, Jesús el Hijo del Dios viviente, se llevó sobre Él mismo, Él cargó todos nuestros pecados, Él los lavó al derramar su sangre en la cruz del Calvario y los cargó y se los llevó bien lejos, así como está lejos del oriente y del occidente, así alejó de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y esto es algo espiritual. No podemos estar haciendo rituales físicos si nuestro corazón todavía carga mala conciencia. Debemos ser transformados, debe ser limpiado nuestro corazón de mala conciencia, debe ser lavado nuestro corazón, limpiado totalmente y erradicado de nuestra vida, alejado de nuestra vida como está lejos del oriente y del occidente. No hay distancia entre el oriente y el occidente, es infinito. Entonces, así de lejos, tiene que estar apartado de nosotros todo pecado, toda transgresión, toda vieja costumbre pecaminosa en nuestra vida. Primera Pedro 2, 21 al 24 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se dan cuenta? Lo espiritual. Lo espiritual de esto es, nosotros estamos muertos a los pecados. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Él llevó nuestros pecados y nosotros estamos muertos al pecado, la vieja vida. Eso lo significaba el macho cabrío al Azazel. Se llevó al desierto, así como está lejos del oriente del occidente, así se llevó y así alejó de nosotros nuestras viejas costumbres pecaminosas, nuestra vieja vida, para que ya no andemos más en el pecado. Vamos a ver algunos otros nombres que se le dan a esta fiesta. Entonces,